con ustedes y con quienes no hayan podido participar. ¿Bien? Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar hoy con nosotros tan temprano. Vamos a estar presentándole algunas actualizaciones que se vienen ahora en estos días para Witty Suite. ¿Bien? Puntualmente, principalmente tenemos muchas actualizaciones en lo que es nuestro módulo de estadísticas, Witty Stats. También tenemos algunas en Witty Agent y hay algunas pocas que también van a venirse para quienes trabajen con el Bot Builder de WittyBots. ¿Bien? Sobre todo para quienes hagan tareas complejas con el armado de flujos conversacionales, van a ver que estas utilizaciones en WittyBots les van a servir. ¿Bien? En primer lugar, vamos a comenzar viendo cuál es la agenda para hoy. ¿Bien? En primer lugar, tenemos en WittyStats nuevas suscripciones por correo y también a demanda de estadísticas. ¿Bien? Ya teníamos algunas y ahora hemos agregado otras más y hemos agregado unos filtros, ¿bien? Para poder tener reportes más robustos, ¿no? Sobre las estadísticas. Hay nuevas estadísticas, o sea, nuevos filtros para las tablas y los gráficos de torta que traemos y también algunas mejoras básicas de la interfase y también de funcionamiento. ¿Bien? También para WittyBots tenemos algunas pequeñas mejoras para bot builders, como por ejemplo la descarga de flujos conversacionales o el uso de variables en la acción de pasar a agentes. ¿Bien? Esto, como les decía, es un poco más técnico para quienes trabajen con el bot builder. ¿Bien? Bien. Vamos a compartir entonces, disculpen, pensé que se estaba compartiendo. Bien. Buenísimo. Bien, gracias Dani ahí por comentar. Se ve que cuando dejaste de compartir tú, me salió a mí. Bien. Bueno, les comentaba, teníamos nuevas estadísticas de WittyStats, estas mejoras para WittyBots. Y después en Witty Agent tenemos mejoras que van a ayudarlos para administrar los usuarios, su asignación en las bandejas y también para trabajar con sus contactos. ¿Bien? A su vez, algo que se suma a Witty Agent, que en un camino que venimos desde la última actualización, que generamos nuevas integraciones con un sistema de CRM, como para poder compartir información desde Witty Agent con un CRM o un sistema externo, agregamos nuevas integraciones. Bien, ahora vamos a hablar un poco más de eso y cómo diferentes acciones que se ejecuten dentro de Witty Agent pueden impactar en un sistema externo como un CRM de ustedes. Bien. Bueno, primero vamos a empezar a hablar un poco sobre las actualizaciones en WittyStats. ¿Bien? En WittyStats, para quienes no lo sepan, es nuestro módulo de estadísticas que recopila estadísticas sobre todo Witty Suite, ¿bien? Sobre WittyBots, sobre las campañas, sobre lo que pasa en Witty Agent, ¿bien? Es muy bueno, por ejemplo, para monitorear y ver la calidad de la atención en el contact center como viene siendo. ¿Bien? Vamos a ver un poco. Primero, como les decía, tenemos suscripciones a estadísticas por correo y también a demanda, ¿bien? Para quienes trabajan con WittyStats ya conocen las suscripciones estadísticas, ahora se agregaron nuevos filtros, ¿bien? Y nuevos rangos de tiempo. ¿Bien? Tenemos nuevas estadísticas para las tablas, ¿bien? Y para los gráficos de torta, y algunas mejoras de uso básicas. Ahora vamos a ver un poco sobre esto, ¿bien? En WittyStats. Ahora yo estoy con WittyStats abierto, ¿bien? Ahora vemos algunas tablas, tenemos por ejemplo una tabla sobre agentes, aquí abajo tenemos una tabla sobre templates y abajo una de bandejas, ¿bien? Aquí yo generé estas tablas con nuestros cambios ya generados. Por ejemplo, tenemos para la tabla sobre agentes, vemos que ahora tenemos un filtro sobre bandejas asignadas, que nos va a mostrar todas las bandejas a las cuales está asignado cada uno de los agentes. ¿Bien? Esto nos permite gestionar y administrar de manera más completa estos agentes. Después, otro que hemos añadido es un filtro que maneja el tiempo inactivo de los usuarios, ¿bien? El tiempo que han estado en inactividad. ¿Bien? También para los templates agregamos un filtro en el cual nos muestra el total de envíos, ya que antes teníamos que hacer la sumatoria de todos los estados para conocer el total. Ahora tenemos una columna que hace el total por nosotros. ¿Bien? Y también una cosa que hemos agregado es que tanto para las tablas de agentes como para las tablas sobre bandejas, podemos filtrar de qué bandejas vamos a ver la información. Esto, sobre todo, va a ser muy interesante para quienes trabajan y administran o supervisan a un equipo acotado de los agentes, no a los, por ejemplo, vamos a hacer de ejemplo, tenemos 40 agentes, bueno, yo superviso solo a 3 de ellos. Entonces puedo elegir solo ver la información sobre estos en la bandeja a la que están asignados. Bien, eso me permite a mí trabajar solo con la información que a mí me compete y no tener que andar viendo desde toda la información, encontrando cuál es la que a mí me sirve, sino que seguimos personalizando aún más las tablas y los reportes que recibimos en WittyStats. ¿Bien? Eso sobre los filtros nuevos que hemos agregado. ¿Bien? Ahora vamos a ver dentro de la gestión de suscripciones lo que ha cambiado. ¿Bien? La gestión de suscripciones la encontramos aquí en la esquina superior derecha y vamos a tener este pop-up, esta ventana de la suscripción.
Aquí tenemos algunas que hemos generado, ¿bien? Por ejemplo, tenemos una de conversación, un rango personalizado, y como vemos podemos descargarlo. Estas es los que son a demanda, vamos a poder descargar nuestro archivo desde aquí, y también podemos suscribirnos a estadísticas para que nos lleguen con cierta frecuencia a nuestro correo. ¿Bien? Esto me permite recibir la información sin tener que entrar a Wikistats y loguearme en la plataforma. ¿Bien? Tenemos estadísticas sobre todos estos campos, ¿no? Tenemos sobre agentes, sobre bandejas, sobre banderas, sobre contactos, tenemos bastantes cosas nuevas. En primer lugar, vamos a ver sobre contactos, que es una nueva estadística que tenemos aquí. Tenemos varios desgloses. Podemos ver los que fueron hablando con agente en la bandeja, ¿bien? Para ver los diferentes contactos, o los que hablaron con el bot, ¿bien? Para tener la diferenciación. Después también tenemos, cuando tenemos campañas, cuando vemos información de campañas, podemos desglosar. Si quiero ver sobre todas las campañas enviadas con cierto template, o por campaña puntual a través del ID de mi campaña. Esto, por las dudas, para quienes no estén familiarizados con las campañas son envíos masivos de una comunicación a una cantidad enorme de usuarios, y esos envíos se hacen a través de un template. Este template se puede usar para diferentes campañas. Entonces yo puedo diferenciar, quiero ver todas las campañas que lancé con tal template, o solo las campañas puntuales específicas. ¿Bien? Eso por un lado. También tenemos, cuando tenemos desglose de conversación, podemos desglosar ahora quién tuvo la conversación. Por ejemplo, quiero ver solo las conversaciones que tuvieron los agentes, o las bandejas, o los contactos. Y fíjense, cuando selecciono un agente, me da un listado de agentes para ver, por ejemplo, quiero ver solo las conversaciones que tuvo Sebastián. ¿Bien? De esa manera yo puedo descargar un archivo solo con las conversaciones de ese agente. Me va a permitir, por ejemplo, para hacer algún control de la atención o algo, cuando sucede alguna queja o algo así, también poder investigar un poco qué fue lo que sucedió, aunque haya sido hace mucho tiempo. ¿Bien? Eso por ese lado. Bien, luego tenemos aquí también el desglose, cuando tenemos sobre la segmentación, cuando tenemos, perdón, no el desglose, cuando seleccionamos agentes o bandejas, también de nuevo podemos seleccionar sobre qué agente quiero ver la información. Anteriormente te descargaba un listado con la información de todos los agentes. Y esto, para quienes tenían muchos agentes, generaba un reporte bastante engorroso de trabajar, porque tenía que trabajar filtrando todos los otros agentes de los cuales no quiero ver la información. ¿Bien? Esto está bueno para poder elegir justamente de quién quiero ver esos datos. ¿Bien? Bueno, eso sobre las estadísticas a las cuales nos podemos suscribir. Después también hay una funcionalidad en Wikistats que es la de guardar las vistas. Estas vistas básicamente son toda esta configuración de tablas o gráficos que yo he armado para tener la información que yo necesito visualizar. Yo puedo guardar la vista de todo lo que fui configurando para que el día de mañana no tenga por qué volver a configurar la tabla de agentes, y la de templates y la de bandejas, sino que ya tenerla configurada de antemano. Es posible compartir esta vista. Por ejemplo, si pongo una vista de webinar, ¿bien? Y le doy a compartir, ahora puedo elegir con qué agente o con qué otro de mis compañeros, otro usuario de Wikidata, puedo compartir esta vista. ¿Bien? Anteriormente, si yo elegía compartirla, todos mis compañeros iban a poder utilizarla. Ahora solo la pueden utilizar algunos de ellos. ¿Bien? Buenísimo. Entonces, hasta aquí vimos todo lo que teníamos sobre Wikistats. Vamos a seguir viendo ahora en Wiktibots algunos de los cambios. ¿Bien? Les había comentado que tenemos mejoras ahora para los bot builders, para quienes trabajen con el bot builder. ¿Bien? Ahora vamos a poder descargar árboles y flujos conversacionales, lo cual me va a permitir utilizar herramientas más robustas para asistirme en la creación de estos flujos. ¿Bien? Por ejemplo, utilizar un Large Language Model, un LLM, como puede ser ChatGPT o alguna IA de ellas, justamente para asistirme en la creación de flujos cuando tengo, por ejemplo, que trabajar con arrays largos, listados largos y con mucha información, y bueno, tengo que generar condiciones o darle listados a Wiki, me permite justamente trabajar de esa manera. ¿Bien? También podemos ahora, con la acción pasar agente, permite utilizar variables, ¿bien? Justamente para condicionar esa acción. ¿Bien? Esto son actualizaciones que van más del lado técnico, bien, para quienes trabajen con el armado de chatbots, bien, y para quienes estén familiarizados con el uso de la herramienta para generar flujos conversacionales, para quienes armen pequeños proyectos de conversaciones que pueden tener el bot con los clientes, este tipo de actualizaciones van a servir. Para quienes no están familiarizados con el uso y la creación de flujos, de repente estas actualizaciones sean un poco más técnicas y no sean tan pertinentes. Vamos a pasar ahora a seguir un poquito con lo que son las actualizaciones en Wikidata. ¿Bien? Que hemos hablado, tenemos algunas de ellas para mostrarles.
En primer lugar, a nivel de funcional para quienes sean supervisores, hay bastantes cosas, y también a nivel de el armado de proyectos de Witty Agent, tenemos las integraciones que van a ver que pueden funcionar muy bien si son configuradas de manera inteligente. Bien. Primero vamos a tener un filtro para los agentes que están activos en el listado de usuarios. Esto para quienes sean supervisores, supongo que les habrá pasado que cuando van a trabajar con los usuarios y van a ver el listado, se encuentran con todos los usuarios que ya no trabajan más en la empresa o que se han ido cambiando de área de repente y no trabajan más con Witty Agent, que cuando los desactivamos siguen permaneciendo en el listado. Ahora podemos utilizar un filtro justamente para no ver a aquellos que no estén activos, bien, solo para trabajar con quienes estén en este momento trabajando. Bien. También ahora podemos asignar agentes a bandejas desde la vista de usuarios. O sea que desde el listado de mis usuarios yo puedo entrar a los usuarios uno por uno y asignarlos a bandejas. Anteriormente la manera de trabajarlo era al revés, teníamos que entrar a las bandejas para asignar usuarios. Eso no dejó de funcionar así, yo puedo entrar a la bandeja y asignar usuarios a esa bandeja, pero también puedo trabajar desde los usuarios. Esto me permite mucho más flexibilidad a la hora de configurar permisos y trabajar con mis usuarios. También para quienes tengan varios canales asignados y configurados en Witty Agent, ahora podemos unificar contactos. ¿Qué sucedía cuando teníamos varios canales? Por ejemplo, cuando conectábamos Facebook o Instagram con nuestro bot, cada usuario, por ejemplo yo, que soy una persona única, tenía un contacto para WhatsApp, un contacto para Facebook y un contacto para Instagram. ¿Bien? Esto va a seguir sucediendo y si ustedes lo necesitan, que en algunos casos puede ser necesario, mantener los contactos diferenciados, pero también puede ser deseable unificar estos contactos. Y ahora van a poder hacerlo para tener un único contacto que va a estar utilizándose en los diferentes servicios. ¿Bien? Esto solo, obviamente, corre para aquellos quienes tengan conectados estos canales. ¿Bien? Buenísimo. Ahora vamos a hablar un poco sobre las integraciones. ¿Bien? Las integraciones con sistemas externos, CRM es un ejemplo claro, se pueden ejecutar, debe realizar ciertas acciones en Witty Agent. ¿Bien? ¿Cuándo sería que se ejecutaría una de estas integraciones? Por ejemplo, al abrir un contacto. ¿Bien? También, por ejemplo, cuando un agente toma, cierra o deriva una conversación. O sea, cuando un agente trabaja con una conversación o cuando en una bandeja sucede una de estas cosas. Cuando entra, sale o escribe un contacto que estaba dentro de esa bandeja. ¿Bien? ¿Y qué es lo que puede suceder cuando se ejecutan alguna de estas acciones dentro de Witty Agent? Bueno, en realidad eso va a depender de lo que nosotros configuremos en el proyecto, porque en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer. El ejemplo más claro es que cuando se ejecutan nuestras acciones haya cierta información que se comparta con el CRM y que dentro de su CRM se impacte de repente, dentro del contacto de este cliente en su CRM, impacte que tal agente tuvo una conversación con él tal día, ¿no? Para tener de repente ese registro también en su CRM. ¿Bien? O por ejemplo, podríamos tener para quienes utilizan bandejas que marcan a los contactos, como por ejemplo, cotización confirmada, coordinación descartada, diferentes ejemplos de acciones que nosotros tomamos en Witty Agent para marcar al contacto en cierto estado, podríamos estar conectados con su CRM o su sistema para que eso impacte y también el estado no solo se vea en Witty Agent, sino que esa acción que tomamos en Witty Agent también impacte en su sistema para que cambie ese estado en su sistema. Para saber, por ejemplo, que este cliente aceptó la cotización, se confirmó la venta, se concretó, o si se descartó la oportunidad. ¿Bien? Estas son diferentes soluciones que hemos ido encontrando con ustedes a lo largo de este tiempo de, bueno, ayudarlos a marcar a estos clientes en Witty Agent y que ustedes pues tengan un listado, ¿no? Para saber, bueno, cómo cambia esos estados en nuestro sistema, cómo autoriza esos contactos. Ahora ese trabajo de intermediario entre Witty y la información que tenemos en Witty y nuestro sistema no tiene que estar, no va a tener por qué estar más. Tampoco por qué tener a los agentes, una vez que concretan una venta o algo de eso, tener que estar entrando al CRM y actualizando esa información, cuando podemos ahora configurar para que automáticamente se genere esa integración. ¿Bien? Esto, como les decía, obviamente tiene mucho que ver con el nivel de proyecto, ¿no? Al momento de armar el proyecto y cómo queremos que esto esté integrado con nuestro sistema, si esto es posible, ver los requerimientos de la integración, pero sepan que esto ahora es posible y está bueno que si a ustedes les parece que algo de esto se pueden beneficiar, de utilizar alguna de estas funcionalidades nuevas, estaría bueno que se pongan en contacto para poder nosotros asesorarlos cómo podemos ayudarlos con esto y cómo si esto es posible y de qué manera podemos ejecutarlo. ¿Bien? Antes de culminar, quería mostrarles sobre
sobre la información que les acabo de compartir, estas actualizaciones nuevas en Witty Agent, voy a mostrarles estos cambios antes de que se vengan. En unos días vamos a subir estos cambios para que todos los podamos ver. Y ahora lo que vamos a ver es dentro de Witty Agent cómo se visualizan estos cambios. ¿Bien? En primer lugar, habíamos hablado de que desde los usuarios ahora puedo primero filtrar para visualizar solo los activos, eso lo vemos aquí arriba. Bien, vean acá como tenemos por ejemplo acá Daikl que está inactivo. Puedo filtrar y ahora no voy a ver esos que están inactivos. Bien, eso por un lado. También puedo ingresar a cualquiera de estos usuarios y ahora tengo una pestaña de bandejas, donde al ingresar puedo seleccionar a qué bandejas está asignado este usuario. Bien. Esto antes se hacía solo desde las bandejas y tenía que entrar una por una para asignar a los usuarios. Esto podía generar que cuando tenía que asignar a diferentes bandejas nuevos usuarios, me podía de repente olvidar de alguna bandeja o algo así, y bueno, eso ayuda un montón ahora a justamente la gestión de estos usuarios. ¿Bien? Por otro lado, también teníamos, esperen que me voy a fijar porque no me quiero olvidar de nada, la unificación de los contactos. Bien, esto es para quienes tengan diferentes servicios, vamos a poder unificar los contactos como les había comentado. Bien. Bueno, ahora quería saber si tienen alguna duda, alguna consulta. Estamos a las órdenes para coordinar alguna sesión, si quieren alguna reunión de consulta sobre esto, como les decía, para asesorarlos sobre cómo la iteración les puede ayudar, o si quisieran una sesión para abordar dudas de alguna de estas nuevas funcionalidades que ven que les pueden sacar provecho y quisieran ver, bueno, cómo se utiliza o si tienen algunas dudas al respecto. Ahora estaría bueno, estaría atento al chat si tienen alguna consulta. Bien. Bueno,